Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Ahora, ¿va a prevalecer el voto antisistema, cree usted, en estas elecciones? A pesar de que hay un sector de la izquierda que sigue pregonando el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, como una especie de plataforma de campaña, me parece que la población, básicamente aquí el sur del país, estamos viendo a unos pasos, a unos cuantos pasos, a unas cuantas horas de la frontera con Bolivia, que ese modelo del socialismo del siglo XXI, que ese modelo de asamblea constituyente, de nueva constitución, que ese discurso que nos saquean, nos discriminan, nos racean, ese discurso lo único que genera es animadversión entre peruanos. Entonces yo creo que hay lecciones aprendidas, por ejemplo, de Bolivia. Entonces, donde la población se cansó de ese discurso del socialismo del siglo XXI y lo... Inmediatamente nos vamos a trasladar hasta Puno. Allí, gentilmente, vamos a conversar con don Edgar Mancha Pineda, analista político, docente en la Universidad Nacional del Altiplano. Qué gusto saludarlo, don Edgar. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Muy buenos días, don José. Al contrario, es un gusto siempre estar con ustedes mediante RCR, siempre dispuesto para poder comentar los temas que usted tiene en agenda. Sí, desearle unas felices fiestas de Navidad. Don Edgar, permítame consultarle cómo está analizando el proceso electoral, ¿no? Echarle una mirada desde Puno. Ya culminó la inscripción de planchas y candidatos a senadores y diputados, ¿no? Hay un total de 36 partidos políticos. ¿Cómo está observando usted este proceso del próximo abril del 2026? Bueno, yo creo que la crisis institucional en lo que respecta a partidos políticos nos ha llevado a esta cantidad de candidatos, si vale el término. Son 37 o 36 que han logrado inscribirse. Muchos de estos partidos políticos no lograron inscribir en todas las jurisdicciones del país. Algunos tienen en 5 departamentos, 10, 15, etcétera, lo cual demuestra pues realmente también una improvisación por muchos de estos grupos políticos. Y lo otro también es que se genera mucha confusión por parte de la población. Vamos a ver 36 símbolos, 36 partidos políticos, otra cantidad en lo que respecta a candidatos a senadores, tanto nacionales como regionales, y también de diputados. Es toda una, ¿qué le digo? A ver, toda una especie de confusión para la población, y creo que ahí el rol va a tener que cumplir bastante el Jurado Nacional de Elecciones para poder orientar a la población. Ahora, hay un hecho preocupante, señor Mancha, en el sentido que hay un alto nivel, más del 40% de electores que aún no definen su voto, ¿no? ¿Qué va a pesar para esta definición del voto en abril del año 2026? Bueno, la semana pasada salió una encuesta de Ipsos en la que el poblador peruano, ¿qué es lo que él valora? Sobre todo, ¿qué cosa va a destacar de una autoridad? Dice, ¿cuáles son los problemas? Que se centren en los problemas, sobre todo la inseguridad, la corrupción, la educación, la salud. Entonces, y también hay un gran sector que dice, ¿cuál es el perfil de este candidato ideal? Dice que debe ser honesto e íntegro. Un 68% de la población exige de su presidente del país, que tenga experiencia política, un 28%, que tenga un buen equipo técnico, el 28%, ser eficiente, tener propuestas de plan de gobierno. Entonces, como verá usted, yo creo que la población lo que exige de nuestras futuras autoridades es que sea pues la honestidad, la integridad, la experiencia, creo que va a tener que pesar, más allá de los discursos que pueda hablarse. Yo creo que ya los discursos facilistas en esta oportunidad no deberían tener espacio. Tiene que ser concretamente en base a los problemas que tiene el país. ¿Cómo resolvemos? Con indicadores, ¿no? Es decir, con plazos, con metas establecidas. Y para eso creo que sí tiene razón la población, se necesita un buen equipo técnico. Ahora, ¿va a prevalecer el voto antisistema, cree usted, en estas elecciones? A pesar de que hay un sector de la izquierda que sigue pregonando el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente, como una especie de plataforma de campaña, me parece que la población, básicamente aquí el sur del país, estamos viendo a unos pasos, a unos cuantos pasos, a unas cuantas horas de la frontera con Bolivia,
que ese modelo del socialismo del siglo XXI, que ese modelo de asamblea constituyente, de nueva constitución, que ese discurso que nos saquean, nos discriminan, nos rasean, ese discurso lo único que genera es animadversión entre peruanos. Entonces yo creo que hay lecciones aprendidas, por ejemplo, de Bolivia. Entonces, donde la población se cansó de ese discurso del socialismo del siglo XXI y lo que estamos viendo también en estos días, no había de otra, don José, no había de otra que hacer pequeños reajustes, no será pues reajustes muy fuertes, sino gradualmente. ¿Producto de qué? Producto de ese discurso. Esperemos que en esta oportunidad el pueblo peruano, el pueblo sureño, no, de repente no caiga en el encantado o caiga encandilado en esos discursos baratos que a la postre pues no traen ninguna propuesta, más bien lo que traen es atraso, pobreza. Ahí están los resultados de Bolivia y de Chile. Creo que mejor ejemplo no podríamos tener. ¿Usted cree que entonces que podría pesar esta reciente decisión del pueblo de Bolivia de dar este viraje hacia la derecha, puede pesar en el votante en Puno? Esperemos que sí. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho aquí en nuestra región de que ese discurso, pues realmente, si bien es cierto, encandila, si bien es cierto, enardece a la población, divide a los peruanos, divide a los puneños entre los que están en el otro lado de la orilla o al otro lado. Yo creo que eso ya hemos aprendido lecciones. Esperemos que esta experiencia de Bolivia, donde han decidido, y que el señor Rodrigo Paz fue muy hábil, ¿no? Fue muy hábil porque él también en su campaña ha sido una especie de populista, como que no quería ser tan abierto, tan sincero en sus propuestas. Ahí está el señor Tuto Quiroga, era más directo, decía, aquí se necesita agarrar la motosierra y tenemos que bajar ministerios. Fue más sincero, el señor Rodrigo Paz fue una especie de estratega, más populista, dijo, no, vamos a hacer eso, el 50-50 vamos a ir empezando, pero vean, apenas juramentó, se fue a Estados Unidos, y creo que esa es la salida en los países de Latinoamérica, no nos queda de otra, porque esos discursos realmente caen al vacío, y los bolivianos tienen que entender que efectivamente años de socialismo, años de farreo, años de gastadera, tienen pues un límite. El dinero pues no es algo que no tenga límites, tiene límites, y ahí están los resultados de sus reservas internacionales, que no alcanzan ni a 1.500 millones de dólares, teniendo más de 50.000 millones de dólares. Entonces, ese farreo que propone la izquierda, esperemos que en esta oportunidad nuestros hermanos, nuestros paisanos del sur andino, del sur peruano, tengan claramente de que eso no tiene sentido, no tiene repercusión y no aporta al país. Y ahora, ¿cómo ve usted las opciones de la centro derecha en el país? ¿Le ve opciones usted en este proceso? Sí, yo creo que sí. Es que el asunto está en que no podemos identificar cuáles son de la derecha o de la izquierda. Bueno, hay algunos grupos de la izquierda, de la centro, la mayoría dicen que son centristas, pero lo que tendríamos que ver son propuestas claras, ¿no? Sobre esos problemas de la inseguridad, de la lucha frontal contra la corrupción, del tema de la reactivación económica. No nos queda de otra. Si no reactivamos la economía, hay noticias positivas que ahora ya estamos terminando el año, se dice que podríamos crecer al 2.5, 3%. Claro que son noticias favorables, pero esas son, pues, digamos así, una especie de conformismo. Tranquilamente pudimos estar creciendo al 4, 5, 6% con el tema de las exportaciones del cobre, del oro, que está realmente en su límite en lo que respecta a su precio, ¿no? Entonces, pero lamentablemente el tema en el Perú lo que falla es la institucionalidad, el tema de corrupción, el tema de la delincuencia. En esos temas creo que deben enfocarse, con todo respeto se los digo, a estos señores de estos partidos políticos. Ahora, el otro aspecto es de qué manera en el próximo proceso electoral va a haber el suficiente filtro como para evitar que candidatos que tengan una foja curricular bastante cuestionable ingresen a la Cámara de Diputados o a senadores. Estamos viendo que día a día se van conociendo, ¿no? O sea, parece ser que no ha funcionado el filtro suficiente o simplemente
los han dejado pasar en las agrupaciones políticas. Y esto es bastante delicado, don Edgar. Efectivamente, y en eso me parece que la prensa juega un rol muy importante. Se viene en la campaña electoral, seguramente ya desde el 1 de enero todo el mundo estará en modo campaña electoral. Y entonces el mínimo esfuerzo que tiene que hacer el poblador peruano, siempre hemos dicho, son dos cosas nada más. Uno, hoja de vida. Dos, grado de preparación para el cargo. Hoja de vida. ¿Quién es este señor? ¿Dónde trabaja? ¿De qué vive? ¿Tiene familia o no tiene familia? ¿Es un buen ciudadano o no? ¿Qué cargos ha cumplido en la sociedad? Y si los cumplió satisfactoriamente o de repente está por ahí investigado. Entonces yo creo que a pesar que la ley dice, no, pues no se les puede limitar a los que están con investigaciones, debería ser, yo creo, en adelante, de repente con un nuevo Congreso, debería ser persona que está siendo investigada por el Ministerio Público. Yo creo que de plano deberíamos hacerlo a un lado, pero ahora la ley nos dice, tiene que estar sentenciado en primera instancia. Bueno, entonces creo que debemos darnos la molestia de cruzar información. 1, hoja de vida. 2, grado de preparación en el cargo. Si está postulando para senador, ¿cuáles son las funciones que tiene el senador? No vaya a ser que nos estén proponiendo, como este Congreso impresentable, ideas populistas que le van a comprometer al Estado peruano, atención, más de 35.000 millones de soles. Ahí está el farreo fiscal. Yo diría que hemos tenido un Congreso, ¿no es cierto?, un Congreso populista, izquierdista, porque es la política de la izquierda es eso, despilfarrar, repartir la plata como si la plata fuera una fuente inagotable. Entonces, eso hay que tener cuidado, no dejarse llevar por las posturas, por las propuestas, de repente que suenen muy facilistas en el momento, pero hay que ser conscientes que todo tiene límite. En el país estamos sopesando una crisis en lo que respecta a estos temas, ¿no? Institucionalidad, en el tema de economía. Entonces, creo que ahí hay que darnos la molestia y en eso la prensa va a jugar un rol importante. Me imagino tienen que, entre comillas, desnudar al candidato. ¿Cuánto sabe usted sobre política? ¿Cuánto sabe usted sobre leyes? ¿Cuál va a ser su propuesta? ¿Qué va a hacer? No vaya a ser que esté cruzando, confundiendo las funciones entre el diputado o el senador. No olvidemos que el diputado propone leyes y los senadores van a tener que ser el filtro de evitar tantas leyes populistas como la que tenemos, don José, más de 200 leyes populistas que solo comprometen dinero y más dinero a nuestro país. Finalmente, en Puno, ¿se dan las condiciones como para que los candidatos hagan campaña o es que va a seguir dándose estas condiciones que se han registrado? Bueno, lo último con el ex candidato de Avanza País, Phyllis Batter, ¿no? Pero hay voces que dicen que en Puno hay muchas limitaciones para algunos candidatos. ¿Cómo ve el tema? Yo creo que ahí lo que tendría que primar es la tolerancia. Si decimos que somos demócratas, hay que demostrarlo. Entonces, por más que yo no concuerde con tal o cual candidato, hay que saber escuchar y no cerrarnos. Entonces, justamente la práctica de la democracia es eso, la tolerancia, diversidad de opiniones. Entonces yo discrepo en eso abiertamente con algunos sectores que lamentablemente también tienen espacio aquí en la región de Puno, y dicen, no les vamos a dejar hacer, no les vamos a permitir que lleguen, incluso al presidente Gerino, no le vamos a permitir que lleguen. Yo creo que ya esas posturas no vienen a nada bien. Seguir dividiendo entre peruanos, seguir mirándonos como enemigos, no nos lleva a nada bien. Y lo único que estamos haciendo es retrasar a esta región de Puno en todos sus proyectos que muy bien se pudo estar desarrollando, como el tema de la descontaminación de la bahía del Titicaca, las grandes obras que necesita esta región de Puno. Pero creo que yo abrigo esperanzas que hay un sector de la población, me dicen en las calles, Edgar, no te preocupes. Bueno, deben ser algunas voces que salen por ahí, se organizan y que algunos medios de comunicación le dan espacio, pero yo les invoco a que tengan que practicar eso de la tolerancia. No me gusta este candidato, pero tengo que escucharlo. Y yo creo que eso ya va a ir cambiando poco a poco, una vez que algunos de estos personajes también me parece que están enfilando o están en las listas de estos partidos políticos. Entonces, no creo que se pongan a agredir al competidor, ¿no? ¿Dónde estaríamos? Entonces, lo que tienen que hacer es saber escuchar. Y yo eso más bien llamaría la atención
a todos mis paisanos a que nos centremos en escuchar. Y si bien es cierto, hay aspectos muy lamentables que ha pasado en la región de Puno, totalmente eso está ya descartado. Obviamente, hay muchos aspectos en los cuales está muy herido este Puno, pero creo que tenemos que retomar. No podemos quedarnos ahí solamente en el tema de la discrepancia, en el tema de la divergencia, ¿no? Sino lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar en consenso para también pues aportar al desarrollo de nuestro país y obviamente los problemas que tiene el sur andino. Muy bien, don Edgar, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, de desearle los mejores éxitos en el 2026. Saludos, muy amable. Muchas gracias, don José. Hasta una próxima oportunidad. Un feliz año a todos nuestros compatriotas de norte a sur, de centro a oriente, y que el próximo año realmente sea, pues, de repente de esperanza, porque todos tenemos esperanzas en un nuevo año. No podemos estar con la desesperanza, con el fatalismo. Creo que tenemos que abrigar esperanzas, tenemos una cantidad de partidos políticos, pero afortunadamente lo que tenemos que hacer es también evaluar la calidad de cada uno de estos representantes. Un abrazo a la distancia, don José. Feliz año. Saludos a la distancia con don Edgar Mancha y le agradezco como siempre la cordialidad que tiene con RCR. Vamos a hacer una pausa. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.